Todo comenzó con mi esposa. Yo tenía un trabajo de alto estrés como gerente de proyectos en una gran empresa de tecnología. Fechas límite imposibles, presión constante y apenas tiempo para dormir. Estaba despierto a todas horas, lidiando con clientes, apagando incendios y convenciéndome de que todo valdría la pena, ya que estábamos construyendo un futuro para los dos. Pero me equivoqué. Un viernes por la tarde decidí sorprenderla. Llevaba semanas sintiéndome completamente agotado y pensé que una buena cena sería el pretexto perfecto para reconectar, ya que, en realidad, apenas pasábamos tiempo juntos y el poco tiempo que compartíamos no era de calidad. Así que pedí mediodía en el trabajo, salí temprano, recogí su comida favorita para llevar y conduje a casa, emocionado por ver cómo se iluminaba su rostro al verme. Pero eso no sucedió. Al abrir la puerta, lo primero que noté fueron voces bajas que venían desde el piso de arriba. Mi estómago se hundió y me quedé congelado en el umbral, sosteniendo la comida como un tonto, mientras mi mente trataba de entender lo que pasaba. Reconocí esas voces. No recuerdo haber subido las escaleras. Era como si mi cuerpo se moviera en piloto automático. Cuando abrí la puerta del dormitorio, ya se pueden imaginar lo que vi. Salí corriendo, dando vueltas sin rumbo durante horas, con la mente a mil y las manos apretando fuertemente el volante. A la mañana siguiente, entré en la oficina de mi jefe y renuncié de golpe. Sin aviso de 2 semanas, sin explicaciones, simplemente ya no podía soportar el estrés, el trabajo, la vida. Necesitaba huir y quedarme solo. Así fue como terminé alquilando esta cabaña en medio del bosque. El lugar era bastante aislado, perfecto. Ubicado en lo profundo del bosque, a kilómetros de la civilización y rodeado de altos árboles que parecían cerrarse a medida que te adentras. El anuncio decía que era rústica y encantadora, pero al llegar se veía más desgastada y hasta inquietante. El porche se hundía bajo mi peso al pisarlo, y las viejas tablas de madera crujían como si protestaran mi presencia. La fachada era gris y la pintura se estaba despegando. Abrí la puerta y fui recibido por una oleada de aire rancio que olía a madera húmeda, hojas viejas y un toque metálico. La sala de estar era pequeña pero acogedora, con una chimenea de piedra que parecía no haber sido usada en años. La cocina estaba ordenada, apenas lo suficientemente amplia para que una sola persona se moviera cómodamente, y el dormitorio se encontraba en la parte trasera. Pero lo que más llamó mi atención fue la puerta del ático, justo en el pasillo antes del dormitorio. Parecía antigua, madera desteñida, bisagras oxidadas y un pestillo que parecía no haber sido tocado en años. Me dije a mí mismo que jamás me acercaría, que no estaba allí para explorar, sino para olvidar. Así que dejé mis maletas, me serví un trago fuerte y traté de relajarme. Pasé el primer día caminando, respirando el aire fresco y tratando de despejar mi mente. Por primera vez en semanas, me sentí en paz. Pero esa calma no duró. La primera noche estaba exhausto. Cené algo rápido, me serví otro trago y me estiré en el sofá. El silencio del bosque era casi abrumador después del constante ruido de la ciudad, pero me dije que tenía que acostumbrarme. Ya medio dormido, oí un golpe desde arriba. Mis ojos se abrieron, aturdidos, mientras me quedaba escuchando. Al principio pensé que tal vez era el sonido normal de la cabaña asentándose o un animal en el techo, pero luego lo volví a oír. Probablemente un mapache, me dije, tratando de convencerme a mí mismo, pero algo en ese sonido no encajaba. No era aleatorio, parecía intencional. Sin embargo, no hubo más ruido, así que no le di mayor importancia y volví a dormirme. Al día siguiente, simplemente lo dejé pasar, diciéndome que estaba paranoico. Pero la segunda noche fue distinta. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana y, esta vez, no fue solo un golpe. Escuché pasos lentos y deliberados, y no venían del techo.
sino del espacio del ático. Me quedé allí congelado, escuchando el sonido de pasos pesados que se desplazaban de un lado a otro sobre mí. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero ninguna llegaba. Solo es el viento, murmuré, aunque no me convencí de esa idea. A la mañana siguiente noté algo extraño. Mi comida desaparecía poco a poco. Al principio, era algo pequeño, como una barra de granola aquí o una manzana allá. Me dije que seguramente había olvidado cuánto había comido, pero para el tercer día ya había desaparecido medio pan, y entonces los pasos volvieron. Para la cuarta noche ya estaba hecho un desastre. No había dormido en días, y cada crujido, cada susurro del viento me tenía en alerta. Estaba acostado, mirando el techo, cuando escuché de nuevo ese golpe, pero ahora no venía del ático, sino del pasillo. Me incorporé de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. La horca que dejé junto a la chimenea se convirtió de repente en mi mejor aliado. La agarré con ambas manos y me deslicé lentamente hacia el pasillo, apenas haciendo ruido con cada paso. Fue entonces cuando lo vi. La puerta del ático estaba abierta, y mi sangre se heló. Me quedé allí, mirando la oscuridad que se extendía más allá de la trampilla, el aire pesado y cargado de un miedo indescriptible. Debí haberme dado la vuelta, haber tomado mis llaves y marcharme, pero no lo hice. Jeté la cuerda que accionaba la luz del ático, y ésta parpadeó, proyectando una tenue luz amarillenta. Al principio no noté nada. Muebles de jardín podridos, un paraguas que había visto días mejores. Pero entonces vi algo reluciente en esa luz. Miré más detenidamente. Subí un peldaño y noté los restos de mi comida. Mi comida desaparecida. Fue en ese momento que escuché algo proveniente del piso de abajo. Miré y vi a un hombre. Sus ojos, desorbitados y salvajes, su piel sucia, cubierta de llagas, y su ropa, que parecía harapos desgastados. Su cabello enmarañado en su rostro y, en general, tenía un aspecto hambriento. Me paralicé de terror y, apenas pude, salí exclamando: «¿Quién demonios eres?». Levanté la horca como si fuera un arma, pero el hombre no dijo nada. Solo me miró fijamente con esos ojos inmutables. «Lárgate o llamo a la policía», advertí. Fue entonces cuando se movió. Corrió hacia mí más rápido de lo que podía imaginar, y salté de las escaleras, casi dejando caer la horca, para esquivarlo. Después, giró y se lanzó hacia la cocina. Por un instante pensé que había ganado, pero 2 segundos después, regresó portando un enorme cuchillo. No esperé a ver lo que iba a hacer. Salí corriendo. Abrí la puerta principal a toda velocidad y me lancé al bosque como si mi vida dependiera de ello, y probablemente así era. Podía oírlo estrellándose entre la maleza, sus respiraciones entrecortadas cada vez más cercanas, mientras mis piernas ardían y mis pulmones parecían a punto de explotar, pero no me detuve. No podía hacerlo. Las ramas azotaban mi cara y tropecé varias veces, pero de alguna manera seguí adelante, hasta que finalmente la vi. Mi auto. Casi me lancé contra él, forcejeando con las llaves. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. La cerré de un portazo, la aseguré y metí la llave en el encendido. El motor rugió a la vida y me lancé por el camino de tierra, sin atreverme a mirar atrás, hasta haber recorrido varias millas. Apenas tuve servicio, llamé a la policía y ellos registraron la cabaña, pero el hombre había desaparecido. Todo lo que encontraron fue un nido de mantas sucias y restos de comida en el ático. Había estado viviendo allí, observándome. Hasta el día de hoy, no puedo acercarme a una cabaña o a cualquier lugar aislado sin sentir cómo se me eriza el vello en la nuca. Y si alguna vez te encuentras solo en una cabaña remota, por el amor de Dios, revisa el ático.
Recuerdo que en la secundaria tuvimos un viaje escolar de fin de semana a un campamento. La clase se dividió en dos cabañas, una para los chicos y otra para las chicas. La cabaña de las chicas tenía un diseño muy sencillo. Al entrar por la puerta principal, se abría a un gran salón central. A la izquierda se ubicaban dos juegos de literas, en medio de las cuales había una litera individual, y a la derecha había una pequeña habitación cerrada donde dormían las profesoras. Justo más allá se encontraban los baños, y a la izquierda se extendía un largo pasillo con dos filas adicionales de literas. La mayoría de las chicas acabó agrupándose en esa zona trasera, pero mi grupo de amigas y yo tuvimos la suerte de conseguir las literas en el salón principal. Yo ocupé una de las literas inferiores, lo cual parecía una excelente idea en ese momento. La primera noche transcurrió como cabría esperar. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde, entre risas, susurros y travesuras, hasta que finalmente fuimos cayendo en un sueño profundo. Sin embargo, la segunda noche fue muy distinta. Habíamos caído en un sueño reparador alrededor de la medianoche, agotadas tras un largo día de actividades, pero en algún momento durante la noche me desperté. Al principio, no supe bien por qué. Estaba en ese extraño estado entre sueño y vigilia. Busqué con la mano mi viejo teléfono plegable que guardaba bajo la almohada, y al encenderlo, marcó las 2:07 de la mañana. Suspiré, pensando que simplemente necesitaba cambiar de posición. Me incorporé lentamente, estirándome y girando para alejarme de la pared, enfrentándome al amplio salón. Fue entonces cuando, casi en el acto de completarlo, me paralicé. En medio del salón, de pie, había un chico. Su aspecto era pálido. Llevaba el pelo rubio cortito y vestía una camiseta sencilla y shorts, exactamente el tipo de ropa que cualquier chico del campamento podría lucir. Pero había algo inquietante en él. Bajo la tenue luz lunar que se colaba entre las literas, pude ver que no tenía ojos. En lugar de ellos, había dos oscuros vacíos donde deberían estar, y sin embargo, parecía mirarme fijamente. Sentí su mirada fija en mí, sin parpadear, tan hueca como perturbadora, y no pude moverme. Me quedé tendida, paralizada, mirándolo fijamente. Lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron apenas unos 15 segundos, fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza y una sensación helada recorriera mi piel. Tenía una pequeña linterna junto a mi teléfono en la cama, así que, con el pulso acelerado, empecé a alcanzarla sin apartar la vista del chico. Mis dedos rozaron la linterna y con manos temblorosas que tuve que controlar, la encendí. El haz de luz iluminó la habitación por completo y el chico había desaparecido. Solo quedaban el silencio casi absoluto de la noche y el leve murmullo de las hojas al exterior. Al mirar mis manos, me di cuenta de que había estado aferrada a la linterna todo ese tiempo. Apagué la linterna por unos segundos para no despertar a nadie, y fue entonces cuando oí una voz suave proveniente de la litera situada justo encima de la mía. ¿Tú también lo viste? Mi corazón se detuvo por un instante. Sí, murmuré con dificultad. Mi amiga también había visto al enigmático chico. Tras ese intercambio silencioso, ninguno de los dos volvió a decir palabra. Yo me giré de nuevo hacia la pared, recogí las mantas con fuerza y me recosté, manteniéndome despierta por un largo rato, con la mente a mil y el corazón aún desbocado. Sin embargo, finalmente el sueño me venció. Esa fue, afortunadamente, nuestra última noche en el campamento. A la mañana siguiente, partimos, pero la imagen de aquella noche me acompañó hasta llegar a casa. Jamás volví a ver al chico, pero jamás olvidaré la perturbadora mirada de esos vacíos, ni el estremecimiento de saber que no era la única que lo había visto. Siempre he sido escéptico cuando se trata de fantasmas. Incluso ahora me repito a mí mismo que debe haber una explicación lógica para lo que ocurrió. Pero, a veces,
En esas noches de insomnio cuando los recuerdos regresan con fuerza, no puedo evitar preguntarme, hace 17 años llegué a Camboya como parte de un programa de enseñanza de inglés. Estaba emocionado por sumergirme en una nueva cultura y fui asignado a un pequeño pueblo a las afueras de Phnom Penh. Las calles estaban bordeadas de palmeras y el aire estaba impregnado con el aroma del incienso y la comida callejera. Mi hogar era una cabaña rústica, con paredes agrietadas y desgastadas por el tiempo. No era gran cosa, pero era suficiente. Justo enfrente de mi casa había un antiguo templo budista, con sus agujas doradas resplandeciendo bajo el sol. Pero de noche, el templo adquiría una presencia completamente distinta. Junto a él, había un cementerio cubierto de musgo, con lápidas torcidas y velas parpadeantes que daban la impresión de que algo, o alguien, seguía merodeando entre ellas. Me convencí de que todo era producto de mi imaginación, el efecto de estar en un lugar nuevo con una historia rica y desconocida. Todo comenzó con las luces. Despertaba en plena madrugada para verlas parpadear, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Al principio lo atribuí a un problema eléctrico. Después de todo, el edificio era viejo. Pero entonces, el televisor comenzó a hacer lo mismo. Se encendía solo, de repente, emitiendo estática a todo volumen, y yo siempre mantenía el volumen bajo cuando lo veía. La primera vez que sucedió, casi salto de la cama del susto. El brillo de la pantalla proyectaba sombras extrañas en las paredes. Lo apagaba, pero volvía a encenderse solo. Terminé desconectándolo por completo. Intenté racionalizarlo. Quizás la humedad afectaba los aparatos electrónicos o el suministro eléctrico en la zona era inestable. Pero, en el fondo, algo me decía que había algo más en juego, algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Un día, mientras exploraba el vecindario, conocí a una anciana a la que llamaré Srey. Desde el primer momento, me tomó bajo su protección. Su amabilidad fue un consuelo en aquellos primeros días de adaptación. Me llevaba frutas y flores del mercado, me enseñaba dónde conseguir la mejor comida callejera e incluso me ayudaba a aprender algunas frases en Yemer. Tenía una calidez que me hacía sentir seguro, como si fuera una abuela cuidando de mí. Una tarde, mientras tomábamos té en su porche, me dijo algo con total naturalidad, pero que hasta el día de hoy me provoca escalofríos. ¿Sabes? Esta zona está llena de espíritus. Deambulan por los terrenos del templo, especialmente por tu cabaña. Hizo una pausa y me miró con atención. A veces los veo, no están en paz. Solté una risa nerviosa e intenté restarle importancia. Oh, seguro es solo mi mente jugándome trucos con el ambiente de la cabaña, respondí. Ella no rió, solo asintió lentamente, como si supiera algo que yo ignoraba. Esa noche, las luces y el televisor volvieron a volverse locos. Desperté con el sonido de la estática resonando desde la sala de estar, la luz parpadeante filtrándose por debajo de la puerta de mi habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba, con las manos temblorosas buscando el interruptor. Y entonces, sin pensarlo, grité en gemer. ¡Basta! En ese instante, el televisor se apagó. Las luces dejaron de titilar y la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Me quedé inmóvil, mi mente buscando desesperadamente una explicación racional. ¿Había sido solo una coincidencia? Tenía que haber una razón lógica, pero, por mucho que intentara convencerme, no podía ignorar la sensación de que algo había escuchado y obedecido mi orden. Desde esa noche, traté de pasar el menor tiempo posible en la cabaña. Me quedaba hasta tarde en la escuela corrigiendo exámenes o preparando lecciones. Visitaba a Srey tan seguido como podía. Ella nunca volvió a mencionar a los espíritus, pero a veces la sorprendía mirando hacia mi cabaña con una expresión preocupada. Cuando mi tiempo en Camboya llegó a su fin, estaba más que listo para irme. Hice mis maletas, me despedí y no miré atrás.
Pero incluso ahora, tantos años después, sigo pensando en aquel lugar. Me repito que solo era un problema eléctrico, o el estrés de estar en un país extranjero. Pero en esas noches solitarias, acostado en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si los espíritus siguen ahí, vagando por los terrenos del templo, esperando a su próximo inquilino desprevenido. Mi abuela tiene una cabaña vieja en el Bolsón, en la Patagonia Argentina. Ha estado en nuestra familia por 3 generaciones, pero originalmente fue construida por unos colonos que fueron los primeros dueños de la tierra. Mis antepasados la compraron hace mucho tiempo, y desde entonces ha sido nuestra. Cada año hacemos un viaje para visitarla. Es un lugar hermoso, rodeado de un bosque profundo, con montañas a lo lejos. Es completamente tranquilo y silencioso. Pero siempre ha habido algo extraño en ese sitio. Para empezar, la cabaña es viejísima y en algunas partes se está cayendo a pedazos. Hay habitaciones que son heladas, incluso cuando hay fuego en la chimenea. Siempre lo atribuimos a que la casa es antigua o tiene mal aislamiento, pero con el tiempo, las cosas raras empezaron a acumularse. Una noche, mi primo estaba subiendo al ático cuando se quedó paralizado en seco. Juró que escuchó susurros provenientes de arriba, suaves, como si alguien estuviera teniendo una conversación en voz baja. Se asustó tanto que salió corriendo escaleras abajo, pálido como un fantasma. Revisamos el ático, pero por supuesto, estaba vacío. Solo había cajas y cosas viejas. Y no ha sido el único. Todos hemos escuchado pasos en el piso de arriba cuando no hay nadie allí. Sonidos fuertes, como pisadas deliberadas, alguien caminando de un lado a otro. Pero cada vez que subimos a revisar, nada. El suelo sigue completamente quieto. Hubo una vez en que mi tía estaba en una videollamada con mi mamá. Hablaban de lo más normal, hasta que, de repente, mi tía se quedó en silencio. Su rostro se puso pálido. ¿Quién está detrás de ti?, preguntó. Mi mamá volteó, pero no había nadie. Mi tía juró y perjuró que había visto una silueta oscura parada en la esquina del marco de la puerta, justo detrás de ella. Otra vez, mi primo estaba en una videollamada desde la cabaña y logró captar algo. El audio se distorsionó de repente, como si hubiera una respiración pesada en el micrófono. Y por un segundo, una sombra cruzó la pantalla. Lo vimos repetidas veces, tratando de encontrarle una explicación, pero simplemente no la hay. No son solo sonidos o apariciones extrañas. Las cosas se mueven solas. Llaves que dejamos sobre la mesa aparecen en otro cuarto. Tazas que cambian de posición durante la noche. Las luces parpadean sin razón, a pesar de que hemos revisado el cableado 1000 veces. Pero lo peor de todo es la sensación de estar siendo observado. Es más intensa cerca de las escaleras del ático, justo donde mi primo escuchó los susurros. Si te quedas ahí solo por la noche, sientes que alguien está justo fuera de tu vista, mirándote. Es una sensación horrible, que te pone la piel de gallina. Y aún así, seguimos volviendo. Es un lugar de la familia, pero a estas alturas, estoy convencido de que no somos los únicos que seguimos viviendo ahí. No hemos hecho nada al respecto. No somos del tipo de gente que llama a un sacerdote ni nada por el estilo. Y, al fin y al cabo, nunca nos ha pasado nada realmente malo. Así que supongo que simplemente vamos a aprender a vivir con ello. Aunque, siendo sinceros, sigue siendo muy inquietante. Siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, aunque disfruto leyendo, viendo y aprendiendo sobre ello con la mente abierta. Creo que una mente abierta es una mente en crecimiento. Si lo que vivimos aquella noche fue algo paranormal, o simplemente otra cosa, queda abierto a interpretación. Cada verano, a mediados de julio, mis amigos y yo pasábamos unos días en la cabaña de la familia de Sick, ubicada en lo profundo de la naturaleza salvaje del norte de Canadá.
en un lago remoto rodeado de bosque. Durante la mayor parte de nuestra infancia, el padre de Zeke nos acompañaba, a veces junto con nuestros propios padres. Pero cuando llegamos al penúltimo año de la preparatoria, nos sentimos lo suficientemente maduros como para hacer el viaje sin supervisión adulta. Para que te hagas una idea, la cabaña está en una isla aislada, rodeada por un denso bosque y accesible solo en bote. Dejábamos el auto en un camino de grava al otro lado del lago y luego cruzábamos medio kilómetro en bote para llegar. Aunque había otras cabañas en la isla, la más cercana estaba al menos a 400 o 800 metros de distancia, y solo se podía llegar a ella por un angosto sendero hecho por el hombre. La cabaña en sí era pequeña y rústica, de un solo nivel, con 2 habitaciones, una cocina combinada con sala de estar y un baño en la parte trasera. Cada habitación tenía al menos una ventana sin cortinas, lo que permitía una vista despejada del bosque y el lago. De niño, a menudo me sentía inquieto por las noches, imaginando a alguien espiándonos a través de esos ventanales abiertos, pero con el tiempo me acostumbré. Hasta aquella noche. La tercera noche de nuestro viaje, hicimos una fogata y nos tomamos unas cervezas que habíamos llevado a escondidas. Estábamos en el muelle, disfrutando del efecto del alcohol y mirando las estrellas, cuando escuchamos un chapoteo en el lago, como si un pez hubiera saltado para atrapar un insecto. Curiosos, escaneamos la superficie iluminada por la luz de la luna. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Mike, señalando hacia el agua. Seguimos su mirada y vimos lo que parecía una cabeza flotando a unos 70 metros del muelle. Tenía el cabello largo y negro y una piel pálida. Sus facciones eran indistintas, como una máscara sin ojos, nariz o boca. Se me erizó la piel y un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Debe ser un somorgujo, dije, intentando calmar al grupo. Estas aves son comunes en lagos así y se sumergen para pescar, pero esto no se movía. No creaba ondas ni se hundía. Permanecía allí, completamente inmóvil. Inquietos, avivamos el fuego y finalmente nos metimos a la cabaña. Horas después, salí a orinar y me quedé paralizado. La figura en el agua se había acercado. Ahora estaba a solo 40 metros del muelle. Bajo la luz de la luna, pude distinguirle una leve nariz y su rostro estaba inclinado hacia arriba, como si mirara directo a la cabaña. Entré corriendo a avisar a los demás. Se asomaron por la ventana y lo vieron también. «Es solo un tronco», dijo Adam, aunque su voz no sonaba convincente. Nos aferramos a esa explicación, pese a que no había olas ni signos de flotación natural. Finalmente, la cosa desapareció y nos tranquilizamos un poco. Tratamos de dormir. Adam y yo dormimos en la sala. Zeke y Mike tomaron los cuartos. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aire fresco del verano. Me estaba quedando dormido cuando escuché pasos afuera. Eran lentos y deliberados, cerca de la fogata y al pie de las escaleras del muelle. Luego, las pisadas se movieron sobre la madera del muelle, produciendo un leve clic con cada paso. Mi corazón latía con fuerza cuando los pasos llegaron a la escalera de la cabaña. 2 escalones crujieron, y luego, silencio. Después de unos segundos, los pasos se alejaron corriendo hacia el bosque. «Adam», susurré, «¿lo escuchaste?». Su mirada aterrada fue suficiente respuesta. De pronto, Mike irrumpió desde su habitación, pálido. «Tenemos que irnos». «¿Por qué?», pregunté. «Vi a alguien en mi ventana». Dijo que al darse vuelta en la cama, vio un rostro mirándolo desde la esquina superior de la ventana. Piel pálida, cabello negro y un ojo fijándose en él. Entonces nos golpeó la realización. La parte superior de esa ventana estaba a casi 2,5 metros del suelo. O alguien estaba parado sobre algo, o era anormalmente alto. El pánico nos invadió. Agarramos lo esencial y huimos,
dejando la cabaña hecha un desastre. Al bajar las escaleras, notamos huellas descalzas en la tierra, rodeando la cabaña y dirigiéndose al bosque. Corrimos al bote, lo desamarramos y nos alejamos lo más rápido posible, sin atrevernos a mirar atrás. Ya en el auto, manejamos en silencio hasta que Mike se echó a llorar. El fin de semana siguiente, el padre de Zeke volvió a la cabaña. No notó nada raro, pero encontró las mismas huellas alrededor de la propiedad. Nunca descubrimos qué fue lo que vimos aquella noche. Ni Mike, ni Adam, ni Zeke ni yo hemos vuelto desde entonces. Quizás fue una broma pesada, quizá fue algo más. Pero sea lo que sea, esa cosa nos observó aquella noche, alta como una sombra imposible, con piel blanca como un fantasma y cabello oscuro como el agua bajo la luna. Hay cosas que es mejor dejar sin explicación. Esta historia tiene lugar en una zona boscosa y remota del norte de Suecia. Yo tenía 15 años en ese entonces, y mi familia y yo estábamos en nuestra cabaña de verano. La cabaña se asomaba desde una colina, y justo debajo había un lago con un muelle de madera y 2 botes. La propiedad estaba rodeada de un denso bosque, así que al mirar por la ventana lo único que se veía eran las colinas que bajaban hacia el lago y una interminable pared de árboles más allá. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando, una tarde, mi papá, mi hermana, mis 3 primos, el papá de ellos y yo, decidimos bajar al lago para encender un fuego. Mis abuelos Art y mi mamá se quedaron atrás, diciendo que ya era demasiado tarde. No planeábamos nada elaborado, solo sentarnos junto al fuego, tal vez observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad. Llevamos con nosotros al perro de mis abuelos y al de mi primo, y descendimos la colina. El fuego empezó a crepitar, y durante la primera hora todo estuvo tranquilo y pacífico. Charlábamos, reíamos un poco, y poco a poco la conversación se fue apagando, dejando paso a ese silencio agradable y reconfortante en el que todos simplemente disfrutaban del momento. Fue entonces cuando algo empezó a sentirse extraño. Al principio no lograba precisar qué era, solo una sensación persistente recorriéndome la espalda, como si no estuviéramos solos. Intenté ignorarla, atribuyéndola a mi imaginación, pero no se iba. La sensación se intensificó, y los pelos de mi nuca se erizaron. Yo estaba sentado con la espalda hacia el bosque y no podía quitarme la abrumadora impresión de que algo nos observaba desde entre los árboles. Estaba a punto de sugerir que volviéramos cuando, de la nada, mi papá dijo, «Sí, estoy bien», en tono casual. Todos lo miramos, confundidos, ya que ninguno le había preguntado cómo estaba. Mi primo, sentado a su lado, parpadeó y preguntó, «¿Qué?», totalmente desconcertado. Papá se quedó mirando a su alrededor, también perplejo, y dijo, «¿Tú me preguntaste cómo estaba?», frunciendo el ceño. «No lo hice», replicó ella. Durante un instante ninguno de nosotros dijo nada, solo lo observábamos. Entonces, el rostro de papá se palideció. Juro que sentí como si alguien se inclinara y susurrara en mi oído, con una voz tan baja que parecía no querer pronunciarla en voz alta. «Hola, ¿cómo estás?». Sentí su aliento en mi cuello y una mano en mi hombro. Papá giró la vista hacia la cabaña, como buscando algo, y añadió, «Pensé que era tu mamá, pero al girarme, no había nadie». Fue en ese momento que los perros perdieron la calma. Ambos comenzaron a gruñir de manera baja y amenazante, con la mirada fija en el bosque detrás del lugar donde papá había estado sentado. Sus espaldas se tensaron y parecían listos para lanzarse contra lo que sea que se escondiera en la oscuridad. Eso fue suficiente para todos nosotros. No perdimos ni un segundo más. Apagamos el fuego lo más rápido posible, recogimos nuestras cosas y salimos corriendo por la colina hacia la cabaña. Ni siquiera recuerdo haber mirado atrás, solo el pánico absoluto en mi pecho mientras corríamos. Una vez dentro, cerramos las puertas
y permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Los perros tampoco se calmaron. Se quedaron cerca de las entradas, con las orejas erguidas y gruñendo suavemente, como si lo que estuviera afuera aún se hiciera presente. Durante el resto de ese viaje, ninguno de nosotros salió después del anochecer y, sinceramente, nunca lo hemos hecho desde entonces. Incluso ahora, años después, no puedo explicar lo que sucedió. Lo he repasado en mi mente incontables veces, tratando de darle una explicación lógica. La única idea que se me ocurre es la del Vitra, un espíritu de la naturaleza sueco conocido por jugar bromas a la gente, pero que según la leyenda no es precisamente amable. Pueden incendiar casas o incluso atrapar personas si sienten que se les ha faltado al respeto, y definitivamente no se caracterizan por preguntar cómo está alguien. Así que, sea lo que fuera con lo que mi papá habló esa noche, no sé si sus intenciones fueron buenas o no, y lo único seguro es que ninguno de nosotros quiere averiguarlo jamás. Hace unos 15 años, mi esposa y yo decidimos viajar a Nueva Zelanda para nuestra luna de miel. Queríamos alquilar una camper van para recorrer el país, y eso fue exactamente lo que hicimos. Algo en lo que no pensé en absoluto fue en la necesidad de lavar ropa. Como Nueva Zelanda estaba muy lejos de casa, solo llevamos una pequeña maleta entre los dos, lo que significaba que teníamos que lavar nuestra ropa con bastante frecuencia. Esa era ya la segunda vez que lo hacíamos, y yo me ofrecí a encargarme. El lugar donde nos quedamos esa noche era una cabaña encantadora en medio del bosque, con varias instalaciones, una piscina, un pequeño supermercado y un servicio de lavandería. Le dije a mi esposa que podía quedarse leyendo su libro mientras yo esperaba a que la ropa estuviera lista. Tenía mi Nintendo para entretenerme, así que no me importaba esperar. Algo que debería mencionar es que solo había una lavadora y una secadora, así que decidí quedarme para asegurarme de que nadie tomara la secadora antes que yo. Aunque era poco probable, quería estar seguro. Metí toda la ropa, jugué un poco con las monedas hasta que logré hacerla funcionar, y me senté a jugar mientras escuchaba el ruido de la máquina. Estaba bastante tranquilo. Fue entonces cuando miré hacia la derecha porque sentí, no sé, una especie de perturbación. En la entrada de la pequeña cabaña de lavado había un hombre parado. Lo miré y le dije, «Lo siento, amigo, la lavadora está ocupada. Me queda como unos 40 minutos». Él me miró, asintió levemente, pero no dijo nada. Volví a mi juego, aunque después de unos segundos noté que no lo había visto moverse. Me pareció un poco extraño, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Se había ido por donde había venido, sin duda, y no le di más importancia. Cuando la lavadora terminó, pasé la ropa a la secadora y esperé de nuevo. Una vez que estuvo lista, la saqué, la puse en la cesta y salí de la cabaña. Justo cuando estaba cruzando la puerta y tratando de cerrarla detrás de mí, casi me da un infarto. El hombre estaba parado en la esquina, mirándome de una forma inquietante. Me asusté tanto que casi se me cae el alma del cuerpo. No esperaba encontrarme a nadie ahí, mucho menos a él. Solté la cesta y solté también un par de palabras poco educadas antes de decir, «Ah, lo siento, hombre. No esperaba ver a nadie aquí». Él simplemente me miró. No dijo nada, no se movió. Ni siquiera parecía respirar. Me agaché para recoger la cesta, y cuando volví a levantar la vista, ya no estaba. No es que se hubiera ido caminando a otro lado. No, simplemente, en un par de segundos, había desaparecido. No supe bien cómo procesarlo en ese momento, así que agarré mis cosas y volví apresurado a la cabaña donde mi esposa y yo nos quedábamos esa noche, y eso fue todo. A la mañana siguiente, mientras hacíamos el check-out, el encargado nos preguntó qué tal había sido nuestra experiencia y a dónde íbamos después, lo típico. En medio de la conversación, mi esposa, con una sonrisa, le dijo, «Dígale a su fantasma que deje de asustar a la gente».
No me sentí muy cómodo con que lo mencionara, pero supongo que ella lo vio como una broma inofensiva. Yo, por supuesto, le había contado lo que había visto, pero ella lo había descartado diciendo que seguramente estaba cansado. El encargado, sin embargo, cambió por completo su expresión. Ah, así que vieron a Simón. Nos miramos, sin entender. ¿Quién es Simon? Nos faltaba contexto. Entonces, el hombre nos explicó que Simon había trabajado ahí durante años y que, hace unos 10, había muerto inesperadamente. Desde entonces, su fantasma seguía rondando el lugar. No tenía intención de asustar a nadie, solo estaba ahí. Tanto el encargado como otros empleados lo habían visto en más de una ocasión. Nos reímos un poco incómodos y nos despedimos. Ya en el auto, mi esposa me miró y me dijo: «Supongo que sí estabas diciendo la verdad», como si alguna vez hubiera dudado de mí. Pero lo cierto es que escuchar la historia de Simon hizo que todo se sintiera aún más inquietante. Después de eso, no volví a ver nada extraño. Y sinceramente prefiero que siga así. Déjame llevarte a un rancho, en lo profundo del desierto de Durango, alejado de cualquier pueblo o señal de civilización. Un amigo nos prestó una cabaña, una de las varias chozas rústicas que pertenecen a su familia, para que pudiéramos pasar un fin de semana lejos de todo. La carretera era un camino estrecho y accidentado, lleno de piedras sueltas, que seguía la curva de un arroyo seco. Cuando llegamos, el sol empezaba a ponerse y proyectaba largas sombras sobre el suelo pedregoso. La cabaña no era nada lujosa. Tan solo contaba con 4 paredes, un techo y lo mínimo indispensable para mantener a raya el viento. Sin embargo, disponía de un pequeño deck en la parte trasera, desde donde se extendía la vista hacia el interminable desierto. Así comenzamos la noche, conversando y disfrutando del inquietante silencio de la naturaleza, hasta que lo oímos. Al principio era un sonido tenue, distante y casi fácil de ignorar. Un golpeteo bajo, seguido de otro, y luego otro. Parecía como si alguien estuviera dejando caer una pelota de baloncesto. Un rebote rítmico que se aceleraba poco a poco, como si la pelota se precipitara hacia el suelo a una velocidad antinatural. Pero no había pelota, ni viento, ni movimiento alguno en el desierto, solo ese extraño pulso sonoro. De repente, sentimos una vibración sutil e inconfundible que emergía de las tablas de madera bajo nuestros pies. No provenía del deck, ni de la casa. Parecía emanar de abajo, o peor aún, desde dentro de nosotros. Nos miramos con inquietud y, al principio, nadie dijo palabra. Sin embargo, el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Tratando de despejar la sensación, pensé que quizá existía algún viejo pozo o caldera bajo la cabaña, algo que se moviera al enfriarse la noche, a pesar de que dentro no había calor. Aunque ninguna explicación parecía tener sentido, decididos a demostrarnos que no había nada que temer, agarramos una linterna y fuimos a revisar la tierra seca que se extendía bajo la casa. No había ni tuberías, ni maquinaria, ni ningún indicio de algo que pudiera generar aquel sonido. Solo silencio. Y entonces sucedió de nuevo. El mismo sonido, los mismos golpeteos rápidos, pero esta vez más fuertes, con vibraciones que parecían llegar a lo más profundo de nuestros huesos. El pánico nos invadió. No investigamos más. Corrimos hacia el interior y cerramos la puerta con llave. Los ruidos no cesaban, sino que venían en oleadas. Empezaban suaves y distantes, para luego crecer hasta presionar contra las paredes y el techo de la cabaña. Hablamos de marcharnos, pero el camino de regreso era traicionero en la noche. Además, algo nos decía que lo que fuera ese sonido no era algo que se pudiera dejar atrás corriendo. Uno de mis amigos, un local visiblemente alterado, finalmente se animó a hablar. Dicen que hay malos espíritus aquí, o brujas. Nadie se rió ni lo desestimó.
El desierto siempre ha sido un lugar lleno de misterio, y aquella noche se sentía como si estuviésemos invadiendo algo antiguo y furioso. A través de la pequeña ventana de la cabaña se divisaban figuras ardientes que recorrían la tierra árida, esferas de fuego moviéndose de forma antinatural por el desierto. De hecho, los lugareños las llaman brujas. Parpadeaban, se retorcían y cambiaban de forma mientras rodaban, como si nos observaran. No se nos ocurrió otra cosa que cerrar las pesadas cortinas y fingir que no las veíamos. Esa noche no pudimos dormir, por motivos obvios. Solo recordábamos las historias de abuelas que nos contaban sobre ellas. Uno de mis amigos incluso empezó a rezar el rosario, lo que nos calmó un poco. En cuanto los primeros rayos del alba asomaron por el horizonte, recogimos nuestras cosas y salimos a toda prisa, maldiciendo el instante en que se nos ocurrió ir allí. Nunca encontramos una explicación lógica, aunque el amigo que nos prestó la cabaña confirmó que en ese lugar sucedían cosas extrañas de vez en cuando. Ojalá nos lo hubiera advertido. Mi cabaña no es solo un refugio, es una antigua casa construida hace décadas. En verano, es un remanso de paz escondido entre los bosques, y puedo conducir justo hasta la puerta principal. Pero en invierno, todo cambia. La nieve transforma la estrecha y sinuosa carretera en un laberinto intransitable en auto. Debo estacionar a aproximadamente 1 kilómetro de distancia y adentrarme a pie, avanzando con dificultad a través del frío mientras solo el eco de mis pasos se mezcla con el murmullo del bosque. Es en esos momentos cuando empieza a invadirme una inquietud inexplicable. Hay algo raro en ciertas habitaciones de la cabaña. No es solamente el frío que se resiste a desaparecer, sin importar cuánto suba la calefacción, sino un frío más profundo, una sensación que se desliza bajo la piel. En esas estancias me siento observado, como si un par de ojos invisibles me siguiera de rincón en rincón. Lo peor ocurre cuando me encuentro en la cama, en plena noche, cuando es más difícil ignorarlo. Reposo al borde del sueño y, de repente, escucho ese sonido, el leve chirrido de una puerta al abrirse. A veces es lento y deliberado, como si alguien tratara de pasar desapercibido. Otras veces, es un crujido brusco que hace latir mi corazón con fuerza. Cada vez que me levanto a revisar, me digo a mí mismo que solo estoy paranoico, pero al llegar, no encuentro nada. Las puertas permanecen cerradas y bloqueadas, tal como las dejé. Lo peor, sin embargo, es el sonido que proviene del piso de arriba. La cabaña cuenta con un altillo que da al área principal. Normalmente no lo uso, ya que se ha convertido en un trastero lleno de muebles antiguos, cajas y objetos olvidados por los antiguos propietarios. Últimamente, he empezado a temer lo que pueda haber en ese espacio, pues escucho pasos. Al principio, me convencí de que se trataba de algún animal, quizá un mapache o algo por el estilo, pero esos pasos no son meros sonidos erráticos. Son deliberados, lentos, pesados y de un ritmo humano, caminando de un lado a otro, generalmente en la noche. El sonido desciende por las vigas de madera, resonando lo justo como para dificultar determinar su origen exacto. La situación ha empeorado hasta el punto de que tuve que idear un sistema. Usar audífonos para evitar escuchar esos ruidos. Hace una semana, todo cambió de golpe. Un sonido tan fuerte que interrumpió la música de mis audífonos. Fue un ruido denso y nauseabundo, como el de alguien cayendo pesadamente al suelo en el piso de arriba. Max, mi perro, lo oyó también, y su reacción me asustó aún más que el propio sonido. Con las orejas echadas hacia atrás, su cuerpo se quedó rígido, y sus ojos se fijaron en el techo, llenos de un terror inexpresable. No se movió, simplemente se quedó mirando, como si pudiera ver algo que yo no podía. Max, ¿qué sucede, chico? Pensé mientras sus músculos se tensaban, listos para huir, sin moverse del todo. Luego, nada más. Ni pasos,
ni crujidos, solo un silencio abrumador. No se lo he contado a nadie, pero una parte de mí teme que se rían, que digan que solo estoy imaginando cosas. Sin embargo, en el fondo, sé que no es producto de mi imaginación. Hace un tiempo, investigué un poco sobre la historia de la cabaña y supe que en algún momento se usó como vivienda permanente, quizá en los años 50, pero más allá de eso, no hay detalles. Nada acerca de quién vivió allí o qué les sucedió, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Aprendí a ignorarlo, o al menos a fingir que no ocurría, pero después de aquella noche, dudo de poder seguir así. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que lo que sea que habite en ese altillo, lo que sea que me observe, se está volviendo cada vez más audaz y temo que no tenga intención de detenerse.